Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión hablaremos un poquito sobre programación a nivel básico utilizando el compilador del lenguaje C. En esta ocasión hablaremos un poquito sobre lo que son las sentencias de control. En particular hablaremos en este video sobre la principal que estamos viendo en este momento en pantalla. Si algo se cumple, que es chingada suerte. Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión hablaremos un poquito sobre programación básica utilizando el compilador de lenguaje C. En esta ocasión platicaremos un poquito sobre lo que son las sentencias de control. En particular hablaremos sobre una de las más utilizadas, que es la estructura de control sí, entonces, sí, no. ¿Qué quiere decir esto? Lo veremos más adelante, pero podemos introducirnos en que si algo se cumple, entonces hacemos algo. Si no, simplemente hacemos otra cosa o no hacemos nada. ¿De acuerdo? Pero para poder iniciar el análisis de las estructuras de control, precisamente hablaremos de lo que son. Por aquí las estructuras de control son un conjunto de reglas que permiten controlar precisamente el flujo de ejecución de las instrucciones. Pueden ir las instrucciones de manera lineal y de repente cuando se encuentra en una estructura de control podemos cambiar la ejecución de dichas instrucciones. Por aquí terminamos de analizar el flujo de ejecución de las instrucciones de un algoritmo o de un programa. La mayoría de los lenguajes de programación actualmente soportados o utilizan las mismas estructuras de control o al menos son muy parecidas. En ocasiones vamos a encontrar cierta diferenciación, sobre todo en cómo se declaran, pero el sentido prácticamente es el mismo. Dentro de ellas encontramos la principal, como habíamos mencionado, una de las principales, si no es que la principal estructura de control, que es el sí, entonces sí no. La estructura selectiva sí, entonces sí no permite que el flujo del diagrama se bifurque, es decir, se cambie, por decirlo de alguna forma, por dos ramas diferentes en el punto de la toma de decisión, es decir, llegamos a la parte del análisis de la comparación o de la decisión y podemos tomar principalmente dos caminos. Si la condición se cumple, iré hacia un camino de las instrucciones y si no se cumple, iré hacia otro camino de las instrucciones. Si al evaluar la condición o condiciones el resultado es verdadero, entonces se sigue por un camino específico y se ejecutan ciertas operaciones. Aquí podemos ejemplificarlo con un pequeño diagrama de control en donde notamos precisamente la figura, por decirlo así, de la condición. En el interior habrá una condición que se tendrá que cumplir o no, y en caso de que sea verdadera haremos ciertas acciones, y en caso de ser falsa haremos algunas otras acciones, o en ocasiones simplemente no hacemos nada para posteriormente retomar el flujo, como lo indicamos aquí, el flujo de las siguientes instrucciones después del análisis, de la evaluación y de la decisión hacia qué camino tomar. ¿Sí? A continuación lo podemos ver en lo que es un pseudocódigo. Evidentemente tenemos un inicio, en este caso estamos comparando la edad. Si aquí en lo que es México, la mayoría de edad se consigue a los 18 años, entonces nosotros leemos lo que es edad, que es un valor entero, ¿sí? Más que leerlo, declaramos una variable, perdón, ¿sí? De tipo entero, que es edad. A continuación escribimos en pantalla un mensajito que precisamente pide la edad al usuario. A través de la pregunta ¿cuál es su edad? Leemos la edad y posteriormente la comparamos. Si edad es mayor o igual a 18, entonces escribe eres mayor. En este ejemplo en particular, si esta condición no se cumple, simplemente no hacemos nada y al final escribimos fin del algoritmo. Si sí se cumple, evidentemente imprimimos eres mayor. Tal vez podríamos haber completado este ejemplo a través del pseudocódigo poniendo un signo que escribiera un mensaje similar al primero, pero que dijera eres menor de edad. ¿De acuerdo? Veámoslo cómo lo podríamos pasar a lo que es un compilador de C. ¿Sí? Tenemos lo que es if, que significa el sí, la condición que nosotros pondremos, si edad mayor o igual, si A igual a 4 o alguna otra comparación o condición. Si sí se cumple, hacemos lo que son las instrucciones 1, 2 hasta la instrucción n.
Normalmente utilizamos llaves para encapsular las instrucciones que forman el sí en caso de ser más de una. Sí, en el ejemplo que vamos a manejar, aunque es solamente una instrucción, también la vamos a encapsular con la llave de que abre y la llave que cierra. Posteriormente, si la condición superior no se cumple, iremos al si no. ¿Sí? Si esta condición, insisto, no se cumple, no haremos este tramo de instrucciones, sino nos iremos al sino y haremos otra serie de instrucciones que igualmente están encapsuladas con la llave que cierra y la llave que, perdóneme, la llave que abre y la llave que cierra. ¿De acuerdo? Veámoslo de una vez en el compilador de C a nivel online, ¿sí? Cargando el navegador. La problemática a resolver es precisamente comparar dos números que son introducidos desde teclado, evidentemente por el usuario, y manifestar cuál de ellos es menor. ¿De acuerdo? Entonces pasemos a lo que es el compilador. Cargamos nuestro navegador, normalmente yo lo hago a través de Opera, pero funcionaría prácticamente en cualquier navegador. Entonces por aquí lo buscamos, compilador de lenguaje C online. ¿De acuerdo? Esperamos a que surjan los resultados. Utilizamos este GDB. Insistimos solamente por costumbre de trabajo, no realmente no es porque sea superior o más fácil de usar, es prácticamente lo mismo, si solamente es por costumbre de uso. Esperamos igualmente su carga. Ya cuando el compilador se carga, nos regala un ejemplo de manera automática. Solamente para hacer mención muy rápido, la primera parte que estamos sombreando en este momento, o la parte superior, ahí está, ya sombreado. Este es un comentario. Los comentarios están delimitados con lo que es la diagonal, asterisco, y evidentemente se cierra con asterisco diagonal. De acuerdo, y la estructura de este programa, que es el típico de Hola Mundo. Entonces, para poder trabajar, nosotros seleccionamos todo este código y simplemente lo borramos. Para iniciar desde cero nuestro programa. Listo. Vamos a empezar a pasar nuestro programa, que insistimos es la captura de dos números desde teclado y comparar cuál de ellos es menor. Entonces empezamos con la declaración de librerías. Empezamos con el símbolo de numeral, gatito, hashtag, dependiendo cómo nosotros lo conozcamos. Posteriormente la palabra reservada include. Abrimos el símbolo menor que y escribimos la librería tradicional, que en estos programas básicos, la librería stdio.h y cerramos. Entonces ahí está nuestra primera declaración. ¿De acuerdo? Damos un enter para bajar de línea e indicamos la apertura o la introducción de todo el código a través del main. ¿Sí? Damos enter para bajar de línea y empezamos a indicar el encapsulamiento con la llave que abre. Ya tenemos el inicio. Como siempre, la recomendación es declarar primero las variables que vamos a utilizar. Evidentemente, si vamos a comparar dos números, pues tenemos dos variables. En este caso vamos a manejar números enteros. Entonces agregamos palabra reservada int, indicando que los valores son enteros, y el nombre de las dos variables. En este caso, num1, num2. Sí, hay que recordar que puedo poner las diferentes o los diferentes nombres de las variables del mismo tipo en la misma línea, solamente separados por coma. Terminamos con punto y coma. También hay que recordar que la mayoría de las instrucciones del lenguaje C concluyen con punto y coma. No así la declaración de librerías, el main o la llave que abre y que cierra, pero todas las demás sí. ¿De acuerdo? Ya tenemos las variables que van a recibir el número 1 y el número 2. Vamos a empezar a comunicarnos con el usuario. Ponemos un print. Hay que recordar que el print imprime en pantalla un mensaje. Y escribiremos bienvenido al programa que indica al menor de dos números introducidos desde teclado. ¿Ok? Por aquí nos equivocamos, introducidos. Cambiamos aquí el mensaje, introducidos
C2, ahí está, ahora sí escrito, desde teclado, ¿ok? Concluimos este mensajito, perdón, me estoy moviendo un poquito, ahí está, poniendo lo que es la diagonal invertida N para indicar un salto de línea con regreso de carro. Y al final, como dijimos anteriormente, terminamos con punto y coma. Ok, mandamos otro print solicitando el primer número, entonces le ponemos aquí capture o teclee, mejor dicho, teclee el primer número. Ok, también entre comillas y al final dentro de la comilla ponemos la diagonal invertida N para igualmente dar un espacio, dar un enter y regresarnos a la izquierda e igualmente terminamos con punto y coma. Ok, como todos los programas, si nosotros solicitamos algo al usuario tenemos que tener la capacidad de recibirlo y esa capacidad nos la da el comando scan. La sintaxis del comando scan es abro paréntesis, abro llave e indico el tipo de dato que va a teclear o que se tiene la intención de trabajar. ¿Cómo lo indico? Entre las comillas ponemos lo que es el signo de porcentaje y la primera letra del tipo de variable que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar la I. Podemos utilizar otra letra que es la D, funciona similar. En este caso vamos a trabajar la I para indicar integer. Ponemos coma por sintaxis, el símbolo de ampersand o de I y la variable que va a recibir el primer valor que evidentemente es num1. ¿De acuerdo? Terminamos igualmente con punto y coma. Damos enter para escribir la siguiente instrucción que va a ser el print solicitando el segundo número. Entonces ponemos print, paréntesis, comilla, teclee el segundo número, diagonal invertida, n. Y terminamos con punto y coma. Ok, igualmente solicitamos el número 2, entonces tenemos que tener la capacidad de recibir lo que teclee el usuario. Igualmente, scanf, paréntesis, comilla, dentro de la comilla, porcentaje y la primera letra del tipo de dato que estoy introduciendo. Y porque es un integer, me salgo de la comilla, coma, me salgo de la comilla más no del paréntesis. Pongo el símbolo de ampersand o de I y la variable que va a recibir el segundo número, que en este caso es num2. Como comentario, sería muy sano que el nombre de las variables que ustedes trabajen hagan referencia a lo que contienen. Num1 evidentemente almacena el valor del primer número y num2 evidentemente almacena el valor del segundo número. ¿De acuerdo? Ya capturamos los dos valores, ahora iniciaremos con la comparación. Voy a hacer un poquito para la izquierda para no perder las llaves. Y empezamos. Sí, vamos a abrir paréntesis en esta ocasión, ¿sí? Nada más para traer esa pequeña costumbre y decimos si num1 es menor a num2. En este tipo de lenguaje no manejamos la palabra tent, entonces, va a haber algunos otros que sí, tengamos que poner el entonces. Sí, en esta ocasión lenguaje C no es necesario, entonces compara, dice si num1 es menor a num2. Abrimos llave, solamente para cuestiones de costumbre, y podemos mandar un print, o sea, un mensaje en pantalla, que precisamente diga el primer número. Vamos a ponerle aquí acento, el primer número es menor. Sí, insisto, ya tenemos num1, ya tenemos num2 y empezamos la comparación. Si num1 es menor a num2, entonces, si eso se cumple, va a entrar en esta zona e imprimirá el primer número es menor. Pero ¿qué pasa si el segundo número es el menor? Manejamos el else. Yo sugiero que lo pongamos al mismo nivel de su if. Abrimos igualmente una llave, ¿sí? Solamente para ir obteniendo esa sana costumbre, y el mensaje va a ser similar, pero le ponemos print. Igualmente abrimos llave, abrimos comilla, le ponemos el segundo número es el menor. Ok, aquí también le agregamos la palabra el menor. Ok, y ya con esto prácticamente tenemos todo. Va a haber algunos compiladores en que tengamos que agregar algunos otros elementos, en este caso no. Entonces se nos están olvidando acá punto y coma en esta instrucción. Aquí en el if no ponemos punto y coma porque mataríamos la ejecución, no entraría a esta zona. ¿Sí? Aquí sí ponemos punto y coma porque prácticamente es el final de la línea, e igualmente aquí punto y coma, y ya lo único que resta es correrlo.
De acuerdo, como lo mencionamos, ya solamente restaría ejecutarlo. Damos clic aquí en donde dice Run y nos manda el primer mensaje. Teclee el primer número. Vamos a intentar que el segundo número sea el menor. Entonces meteremos el valor de 30. Damos Enter para aceptar ese valor. Nos manda enseguida el segundo mensaje. Teclee el segundo número. Vamos a dar el número 2. Y damos Enter y analizamos el resultado. Nos manda el segundo número es el menor. Como podemos ver, está cumpliendo. El primer número era 30, el segundo 2. Entonces se cumple. Solamente para probar, la recomendación es probar que los dos mensajes podrían ser válidos. Analizando un poquito el código, en esta parte al analizar que num1 que es de valor 30 y el num2 que es valor 2, al analizar no se cumple esa condición, por eso no entra en esta parte, pero sí entra a la parte del segundo letrero que precisamente pertenece al sino. De acuerdo, entonces damos un enter y volvemos a correr. Y ahora los valores vamos a intentar de que el primero sea el menor. Y metemos el número 1 para el primer número y el número 50 para el segundo número. Y nos muestra el mensaje, el primer número es el menor. Ahora, posiblemente sea muy válido introducir cuál valor es de esos el menor precisamente. Entonces, podemos modificar un poquito nuestro código, sobre todo en los letreros de salida. ¿Sí? En donde diga tal vez el primer número es el menor y su valor es, y que nos muestre el valor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a modificar un poquito los print, ponemos una coma, ¿sí? Para modificar el letrero. Entonces diría el primer número es el menor, cuyo valor es... Recuerden que el lenguaje C no imprime directamente de la memoria, o perdón, de la variable. Sí, solamente aquí dentro del texto hay que indicar el tipo de variable que se va a imprimir. Entonces ponemos por sintaxis el símbolo de porcentaje y la letra I indicando que ahí se va a imprimir un valor entero. Salimos de las comillas pero no de los paréntesis. Ponemos coma y ahora sí, indicamos qué variable va a tener ese valor. En el primer caso es el número 1. Sí, en el segundo letrero hacemos algo similar, le ponemos igualmente el letrero cuyo valor es un valor tipo entero con el porcentaje I fuera de las comillas pero no del paréntesis, coma, y le decimos que el valor lo trae el número 2. Volvemos a hacer la prueba. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más grande esto para que se note. ¿Sí? Vamos a dar un enter ahí adentro y corremos. Esperamos un poquito la nueva compilación. Ok, vamos a hacer un poquito más grande esta. Ahora sí. Tecleé el primer número, metemos el valor de 2. Damos enter para aceptar esa entrada. Tecleé el segundo número. Vamos a hacer que el primero sea el menor. Entonces, aquí meteremos un valor mayor al 2. Damos enter y evidentemente aquí nos dice el primer número es el menor cuyo valor es 2. De acuerdo, vamos a probar ahora para que el segundo sea el menor. Volvemos a correr. Entonces, para que el segundo sea menor, vamos a meter aquí un valor de 40. Sí, y abajo meteremos un valor de 3. Y al hacer la comparación, el segundo número es el menor, cuyo valor es 3. Entonces, este sería un pequeño ejemplito muy simple, muy rápido, sobre el manejo de la estructura de control C. Espero este video sea de utilidad para aclarar algunas dudas y los esperamos en las siguientes entregas. Esperamos también su like, su manita arriba, su suscripción y nos vemos en la próxima. Gracias.